Buenas, buenas, cafecito en mano. Un muy rico café para compartir otra audición de estadística descriptiva poblacional y esta vez número 31. Número impar y esta vez de nuevo primo. Primo e impar. Y, y la pregunta es, ¿existirá algún número primo que sea par? Ah, acuérdense que los números primos son divisibles por sí mismos y por la unidad. Les dejo picando esa pregunta algebraica que no tiene nada que ver con el tema, pero al final del video, si me acuerdo, se los digo. Eh, seguimos, seguimos con lo último que estábamos viendo, video 30. Esto es lo último. La última página que hablaba sobre el coeficiente de variabilidad. Vean los videos anteriores, siempre hacemos un pequeño repaso, pero está bien. Tampoco vamos a repasar todo junto, digamos, porque no vamos, digamos, estamos siempre en el mismo lugar. Bueno, el coeficiente de variabilidad era el coeficiente con este criterio que está acá en el medio, que necesitábamos, o sea, este criterio que está acá, que necesitábamos para saber si la distribución de datos estadísticamente en la población sigue una distribución homogénea o no homogénea, o sea, dispersa. O sea, que los datos están muy dispersos respecto del valor esperado o valor promedio poblacional. Necesitamos este coeficiente y con este criterio como para saber dilucidar en qué situación estábamos. Eh, Acordémonos que era el coeficiente de variación o de variabilidad o de dispersión, también se lo puede decir, varias formas, era esto. O sea, esta era la fórmula del coeficiente de variabilidad o de variación, que era la desviación media, dividido el promedio, que en este caso es un promedio poblacional, porque estamos tomando a toda la población. En todo caso, es el ejemplo de las notas del curso, son nuestras 80 notas, entonces el promedio poblacional o esperanza poblacional, que se suele poner en los libros como MU, nos arrojaba un valor de 75,37. Ese sería el valor promedio de las 80 notas del curso. En todo caso, el X barra es igual al MU, a la esperanza poblacional, o sea, por el solo hecho que estoy tomando toda la población, porque el X barra, este que está acá, se lo suele llamar promedio, muestral o promedio de una muestra que se rescata de una población. Pero acá no hacemos esa inferencia estadística de una población tomar una muestra. No es que de las 80 notas tomo una muestra de 10 notas. No, no. No, 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 de ninguna manera. Acá tomo toda la población. Si tomo todos los datos de la población, obviamente que el valor esperado de la población coincide con el valor promedio este que se utiliza para muestras. Pero acá como la muestra es igual a la población, se supone que el promedio muestral es igual al promedio poblacional. Bueno, dejando ese detalle de lado, esta era la fórmula. La desviación media sobre el promedio por 100 daba el coeficiente de variación. Acordémonos que la desviación media era esto que está acá atrás. Acá está la fórmula. No hace falta irme más atrás. Ya habíamos visto esto, claro. Mira esto. Bueno, se puede poner en esta forma, ¿no? Esto tiene la pinta de promedio, ya lo habíamos analizado en los videos pasados. Tiene una pinta de promedio, pero es un promedio ante qué? Ante las dispersiones o fluctuaciones que está medida por esta diferencia acá en módulo. No es un promedio sobre las marcas de clase, porque si hago un promedio sobre las marcas de clase, saco el promedio poblacional. Acá es un promedio de las diferencias entre la marca de clase correspondiente al intervalo de clase que corresponda, menos el promedio poblacional. En módulo. Estas diferencias en módulo me hablan de fluctuación, de desviación.
Si yo promedio esas fluctuaciones o desviaciones, voy a encontrar lo que se llama una desviación media. Bueno, ya está. En este caso, en este problema, las 80 notas nos dio 8,3. Y ese valor no nos dice nada. Simplemente es un parámetro que mide digamos, en cuánto se separan en promedio las marcas de clase respecto del promedio poblacional, que en este caso es el equivalente. Se separan en promedio en 8,3 de error. O sea que podríamos decir, entre comillas, acá no lo puse, pero lo voy a enfatizar, así que escúchenme con atención lo que digo. Podría decirse que la mayoría de los datos, o sea, la mayoría de las notas, cabrían alrededor del X promedio, del promedio poblacional. O sea que este es el X promedio poblacional. Bueno, en el intervalo formado entre el X promedio menos 8,3 hasta el X promedio más 8,3, en ese intervalo cerrado, la mayoría de los datos van a caer ahí, o la mayoría de las notas van a caer en ese rango, en ese intervalo. Este X promedio nos había dado 75 con, a ver si, 75,37 según el diagrama tallo-hoja, no según GeoGebra. Este es el promedio poblacional, 75,37. Entonces, aquí lo siguiente, vuelta a repetir. La gran cantidad de datos, la mayoría de las notas, se concentran alrededor del SX promedio, que es 75,36 o 37. La mayoría de las notas se concentran alrededor de 75,37, con un error de 8,3. Así se puede ver. O dicho de otra forma, en en el intervalo cerrado, formado entre 75,37 menos 8,3 y 75,37 más 8,3, en ese intervalo cerrado caben la mayor cantidad de notas posibles en el centro de la distribución. O sea que es muy probable que encuentren otras que vayan de 75,37 menos 8,3 a 75,37 más 8,3. Es muy probable que encuentre una nota que esté entre esas dos valores, entre 75,37 menos 8,3 y 75,37 más 8,3. Porque ese 8,3 no es otra cosa que una medida de error, de cuánto se separan las notas respecto del promedio central, que es el promedio poblacional de 75,37. Es muy probable que si yo elijo una nota al azar, pongámosle del 75%, después lo vamos a ver con más detalle, claro, es muy probable de que si yo elijo una nota al azar, la nota que voy a sacar al azar de esos exámenes sea una nota que esté entre 75,37 menos 8,3 a 75,37 más 8,3. Hay que hacer la cuenta, ¿no? Entre esos dos valores es muy probable que yo tome un examen al azar que esté entre esas dos notas, entre esas dos notas límite. En ese rango, en ese intervalo, es muy probable que la nota que yo elijo al azar esté ubicada en ese rango, en ese intervalo, entre esos dos valores. No lo puse acá, lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo, lo estoy enfatizando, después lo vamos a ver con detalle esto que estoy diciendo, porque lo agregué, pero no lo agregué acá. Por eso digo, mientras me tomo un poquito el café, que está muy rico, hay que escucharme. A ver, hay que escucharme no porque tenga linda voz, sino porque muchas veces no escribo todo lo que está en el Beamer. Y muchas cosas me surgen a medida que voy explicando el tema. No es que yo repito como un loro lo que está ahí, porque después cuando me adelanto con
los cuadros son cosas que ya dije. Pero esto es como tomando café entre amigos. El promedio de las notas 75,37. Es muy probable que si tomo un examen al azar, la nota que tomo al azar de esos manojo de parciales, de exámenes, tu nota sea aproximadamente alrededor de 75,37. No exactamente 75,37, además las notas están medidas en números enteros. Pero puede ser que la nota, y bueno, sea 76, 77, 78, puede ser 74, pero están alrededor de 75,37. Así se habla en la jerga mundana, en la jerga financiera, en la economía y en la mesa de café. Ahora, en la mesa de café también se dice, bueno, el X promedio de nota, bueno, 75,37. Bueno, pero también se puede hablar de un rango, y el rango es lo que estoy diciendo, a través de esta medida de error que es la desviación media. Si el promedio es 75,37, bueno, entre 75,37 menos 8,3, hay que hacer la cuenta, ¿no? Entre 75,37 menos 8,3 a 75,37 más 8,3, entre esos dos valores es muy probable que me encuentre con alguna nota que esté entre esos dos valores. No sé, del 75, 80%, después lo vamos a ver. Es muy probable que la nota esté centralizada en ese rango, en ese intervalo. Esto lo que digo es muy importante, porque este valor, como dije en la clase pasada, no me dice nada. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, ya dije para qué sirve esto, pero si a mí me tiran en la desviación media, bueno, hago ustedes el razonamiento que estoy haciendo, que ya hice, que lo repetí varias veces. Ahora, como dije en el video pasado, esa desviación media es grande, es chica, es pequeña, es muy grande, es moderada, qué sé yo. Es como decir, no sé, hace calor, hace frío, pero el calor hay que ponerle un número. Al frío también, bueno, sí, hace calor, bueno, por ahí, qué sé yo, hace calor, no sé, podríamos decir, eh, 20 grados, bueno, pero 20 grados para mí es frío, qué sé yo, no es calor. Hace 25 grados, no sé, bueno, 25 grados acá, viene alguien del Caribe y tiene frío, porque en el Caribe hace como 40 grados. Bueno, a ver, convengamos, hay que ponerle número a las cosas, porque si calor, frío, alto, bajo, chico, grande, no sé, qué sé yo. Por ahí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, para Bill Gates, $1 millón son como para nosotros 1.000 pesos. Bueno, no sé, lo que quiero decir, enfatizar, depende de quién lo mire, pero las cosas se cuantifican y se comparan una a la otra. Si no cuantifico, no puedo comparar, y si no puedo comparar, ¿qué puedo decir yo de este valor? Desviación media 8,3, podría haberme dado 83.000, no sé, o 0,8. Entonces digo, es grande, es chico, es pequeño, moderado, no sé, qué sé yo, mediano. Bueno, pero ¿por qué quiero saber cuán grande es comparado con quién? Porque tengo que compararlo con alguna cosa, ahora vamos a ver. Bueno, para saber si la población está muy dispersa o es homogénea. Homogénea significa que todos los datos están concentrados alrededor del promedio. Bueno, para eso se inventó el coeficiente de variabilidad, que la desviación media se enfrenta al promedio poblacional en este caso, se divide, se hace el cociente y se multiplica por 100. Esto me da un porcentaje de la variabilidad de la población en su dispersión de datos. Lógicamente, ahora sí estoy comparando la desviación estándar con su promedio, pero no estoy tomando la desviación media porque sí. Ahora sí, con este coeficiente voy a poder saber y evaluar, con un criterio que recién vimos, si la población de datos es homogénea, está concentrada bien alrededor del promedio o está dispersa y separada del promedio. Bueno, nuestro problema nos dio coeficiente de variación
11,01%. El criterio es este. Este es el criterio y nada más. Bueno, ¿por qué se toma ese criterio? Bueno, estadísticamente se lo evalúa de esa forma y según muchos experimentos estadísticos dan, en síntesis, este criterio convencional, esto es una convención, claro, de que si el coeficiente de variación es mayor del 10%, la población es homogénea, y si el coeficiente es menor del 10%, la población no es homogénea. Se supone que el coeficiente de variación es un valor positivo, ¿no? Eh, bueno, si es no homogénea, es dispersa. Ahora, ¿por qué el 10? ¿Por qué se enfrenta el coeficiente de variación respecto al 10%? Porque podría ser el 15 también, el 18 o el 20%. Bueno, es un criterio que se toma, eso ya es convencional. Los libros, las bibliografías y los estudios estadísticos nos dicen que si ese coeficiente de variación supera el 10%, la población de datos es homogénea, está muy concentrado respecto al promedio. Las notas son muy parecidas al promedio. Pero si es menor del 10%, ya es todo lo contrario, están dispersos los datos. Y esto tiene que ver con lo que habíamos visto acá atrás. Gráficamente se entiende mejor. A ver si está acá atrás. Acá está. Esta primera situación y esta última situación. En esta primera situación la población es homogénea por excelencia, porque no hace falta utilizar el coeficiente de variabilidad. Porque casi todos los datos que yo estoy midiendo están muy concentrados alrededor de la esperanza poblacional. Y las curvas del histograma, ¿no?, que haría las veces de la curva de frecuencia relativa, está muy concentrada, muy picuda, y los datos hacen de que se concentren alrededor de la esperanza poblacional. Ahora, si yo midiese el coeficiente de variabilidad o de variación de esta distribución, así cualitativamente hablando, bueno, ese coeficiente va a dar mayor del 10%, mucho más del 10%, lo cual hace que la población sea homogénea, que todos los datos son muy parecidos unos a otros, alrededor de ese muy parecidos a mu, que es la esperanza poblacional. En cambio, en este caso, todo lo contrario. Los datos están más dispersos, la población es inhomogénea, y obviamente que el coeficiente de variación o de variabilidad va a dar menor del 10%. Y ese es el criterio, y así gráficamente se ve. Bueno, lo que habíamos visto era eso. A ver, vamos para adelante. Eh, ¿Dónde está el coeficiente de variación? Esto ya lo habíamos visto. Yo pasé atrás porque quería ver esto. Acá está. Bueno, ya está. Acá nos dio un 11,01. Seamos sensatos. 11,01% está muy cerca del 10%. Hay un 1,01% de diferencia. Seamos sensatos, seamos lógicos. Podríamos decir que estamos ahí entre aguas, con la cabeza afuera y el cuerpo adentro. A ver, ¿por qué? Porque 11,01 no es mayor que 10, pero no es tan mayor que 10%, no es tan grande al respecto. Si me decís el 60% o el 75%, sí, supera ampliamente al 10% y la población es súper homogénea. Pero bueno, un 11,01 es mayor que el 10. Bueno, podríamos tomar entre amigos que la población es homogénea, pero estamos entre agua, porque estamos cerca del 10, y menor que el 10 ya la población no es homogénea. Sí, si estamos entre agua, estamos medio dudosos. Podemos decir, entre comillas, que es homogénea, pero no es tan homogénea como parece. ¿Está? Entonces, estas cosas suceden en estadística como está sucediendo en este problema. Bueno, esto ya lo hablamos, bla, 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 la nota. Bueno, muchas veces me adelanto, o sea, todo lo que estoy acá mostrando me parece que ya lo dije. Bueno, acá es que dije que es casi homogénea porque digamos, se distancia muy poco. Es un valor 11,01 casi del 10%. Y podríamos suponer que es no homogénea, lo cual podríamos suponer que estamos frente a una población no homogénea o casi homogénea, pero estamos entre aguas, eso es lo que dices. Lo que dije antes. Bueno, muchas veces me adelanto.
A ver qué hay acá. Por ahí también, ya lo dije esto. A ver. Ah, como habíamos dicho, hay otras medidas de dispersión como la varianza o desviación estándar. Bueno, esta es la más usada, la varianza o desviación estándar. Ya la hemos usado en probabilidades estadísticas, por ejemplo, en problemas de, por ejemplo, de variable aleatoria discreta y en variable aleatoria continua, cuando, por ejemplo, usamos la distribución normal. Y usamos esa famosa tabla de distribución normal que apareció en los videos. Fíjense, no sé qué número de videos, los capítulos, los videos se llaman probabilidad y estadística, número, no sé qué número será, un número alto, porque vi como 200 videos de probabilidad y estadística con un montón de problemas e información teórica. Fíjense, búsquenlo. No sé, tendría que buscar, no me acuerdo. Pero usamos la varianza y la desviación estándar, ¿no? Mm. Muy rico café. La cuestión es esta. Esta es la más usada que la desviación media, que la que vimos recién. También mide lo mismo, cuánto se separan los datos. La desviación estándar, como cualquier medida de dispersión, mide eso. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que va a cambiar es la fórmula, pero miden todos lo mismo. ¿Cuánto se separan todos los datos respecto del valor central que es el promedio? En este caso el promedio poblacional. Y nada más, es eso. Es decir, siempre lo mismo con otra fórmula. La idea es la misma. Por eso estadística en general, estadística y probabilidad, pero sobre todo estadística que estamos viendo ahora, es muy conceptual, muy teórico. Se pueden dar miles de ejemplos de la vida real y uno no puede dejar de entenderlo. Es más, las fórmulas son sencillas de usar. Eh, bueno, sigamos. Bueno, acá nos encontramos de nuevo con la ley de los grandes números, y creo que lo aclaré, ya lo dije muchas veces. Por lo general, el promedio muestral, que es este que estoy redondeando, el promedio de una muestra que se extrae de una población, ¿no? Es generalmente diferente al mu o a la esperanza de la población, lógico. Siempre. Lo que pasa que cuando uno va tomando muestras cada vez más grandes de una población, uno lo que intenta a través del X promedio o el promedio muestral es inferir el valor promedio de la población que es mu. Por eso, este aquí, y acá está recuadrado, la ley de los grandes números, que me está diciendo que cuanto más grande sea el n de la muestra, donde ese n se acerca al valor cuantioso de la población, muchas veces se pone n teniendo infinito. El infinito no existe, el infinito sería la población entera. El infinito sería la población entera. Bueno, es una forma de poner matemáticamente. Bueno, el promedio muestral se aproxima o tiende al mu de la población, que es el promedio poblacional. Eso es lo que dice. De esto se encarga la estadística inferencial, lo dije un millón de veces. Inferir significa, estadísticamente, tomar una muestra y a partir de esa muestra aproximarnos lo mejor posible a través del promedio muestral al promedio poblacional cuanto más grande sea el valor de la muestra. Y punto. Y no hay más nada que agregar. Bueno, sí, esta ley de los grandes números, creo que es de Chebyshev, no me acuerdo, se demuestra con la desigualdad de Chebyshev, matemático ruso de principio del siglo XX. Bueno, no importa. Eh, pero bueno, igualmente acá, como dice en el último párrafo, en nuestro ejemplo, estamos tomando las 80 notas del... O sea, estamos tomando toda la población. Y por lo tanto, si tomamos toda la población, el promedio muestral coincide con el promedio poblacional, como dice acá abajo. Promedio muestra coincide con el promedio poblacional. Por eso lo he hecho de que estoy tomando toda la población. O sea, la muestra coincide con la población. Eh, dicho. Y por lo tanto no hay que hacer ninguna estimación. La estimación se aplica con la ley de los grandes números cuando
voy tomando muestras de una población. Se supone que la población es enorme. Si son 4 millones de tipos en una ciudad y tengo que medir el promedio de, no sé, qué sé yo, el poder adquisitivo del sueldo, no voy a agarrar 4 millones de tipos, no voy a terminar nunca en mi vida. Tomo una muestra de 100 personas y con eso saco un promedio, sumo los 100 sueldos, divido por 100, saco un promedio y ese promedio se acerca o estima aproximadamente el MU de la población, la esperanza poblacional. Bueno, hablé muchas veces esto, pero ya está. Vamos directamente a la fórmula de la varianza. La varianza viene de variación. Acá está la fórmula. Es parecida a la de la desviación media, pero no es igual. Hay una diferencia. En el caso de la varianza, que se pone sigma al cuadrado, y así aparece en los libros, está la varianza poblacional. Es parecida a la fórmula de la desviación media, pero acá no aparece el módulo de la marca de clase menos el promedio. No, aparece la marca de clase correspondiente al intervalo I menos el promedio, todo elevado al cuadrado. O sea, esta fluctuación o desviación se eleva al cuadrado. La fórmula es así. Este es otro parámetro. O sea que, en definitiva, a pesar de esa diferencia con la desviación media, lo que estamos haciendo acá es, en vez de promediar desviaciones o diferencias, estoy promediando estas diferencias al cuadrado. Estoy promediando estas fluctuaciones, dispersiones o diferencias al cuadrado. Por eso se pone sigma al cuadrado. ¿Por qué? Porque este promedio es un promedio que se dice promedio cuadrático. ¿Por qué? Porque elevado al cuadrado. Como la ecuación cuadrática, ¿no? AX cuadrado más BX más C, ¿por qué es cuadrática? Porque la X está elevada al cuadrado, no por otra cosa. Bueno, cuadrática viene de cuadrado, de elevado al cuadrado. Bueno, esta dispersión es cuadrática. Es cuadrática porque esta dispersión, esta diferencia, como apareció antes, en la desviación media, a diferencia de la desviación media, se eleva al cuadrado. Por eso aparece sigma al cuadrado, porque es un promedio de desviaciones cuadrático. Un promedio de desviaciones al cuadrado. A diferencia de esta forma. Acá no aparece elevado al cuadrado. Acá es un promedio de las diferencias en módulo. Por eso acá no aparece el sigma al cuadrado, porque en este caso no es una desviación cuadrática como la varianza. ¿Eh? Esto es un promedio de desviaciones lineales en módulo. Lineales significa que no está elevado al cuadrado, por eso no se eleva el sigma al cuadrado. Acá no está elevado al cuadrado. O sea, esto es un promedio de estas desviaciones, ¿no? Lineales en módulo, no se eleva al cuadrado, por eso acá no aparece sigma cuadrado. Sigue siendo un promedio y a diferencia de la varianza, sí lo es, porque hay que elevar al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Es una forma de expresar un parámetro. En realidad, una de las ideas es que una elevada al cuadrado no tiene en cuenta la diferencia de signo. Bueno, en el anterior caso, cuando vimos la desviación media recién, como la vimos antes, es las diferencias de la marca de clase menos el promedio poblacional en módulo. Y el módulo mata el signo, o sea, no importa el signo, ¿no? De la diferencia. Bueno, acá tampoco va a importar el signo de la diferencia, porque está elevado al cuadrado. Y ustedes saben muy bien, después de tantas clases de matemática, que todo número real al cuadrado es mayor o igual a cero. Nunca puede ser negativo. 0 al cuadrado, 0, ya cero. 2 al cuadrado es 4. 4. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, 4. 4 siempre positivo o 0. Pero nunca puede ser negativo. Un número real al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces,
No importa qué diferencia haya acá adentro. Puede ser una diferencia positiva o negativa o cero, peor de los casos. Pero nunca va a ser, o sea, esto al cuadrado siempre va a dar mayor o igual a cero. Y esta es la varianza. Y bueno, se pasaron 30 minutos y los dejo aquí picando, así que nos vamos a 32. Y bueno, prometí, ahora me acordé. ¿Existe un número par que sea primo? Bueno, búsquenlo. Yo creo que no lo van a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque si es par, es múltiplo de 2. Y si es múltiplo de 2, entonces no es primo. Porque el número primo, por definición, es divisible por sí mismo y por la unidad. Si digo 32, el 32 es divisible por sí mismo. 32 dividido 32 es 1. ¿32 es divisible por 1? Sí, 32 dividido 1 es 32. Pero 32 es divisible por 2 también, porque 32 dividido 2 es la cuenta, o sea, 16. O sea, es divisible por 2. Entonces, si ya es divisible por 2, ya no cumple la definición de número primo. Así que no van a encontrar ningún número primo que sea divisible por 2. Bueno, no importa, esa era una pregunta que he hecho al principio del video. Y ahora nos quedamos con esto, volviendo al tema de la varianza, y nos vemos en 32, que es múltiplo de 2 en estadística descriptiva poblacional 32. Así que bueno, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, repasen todo, con problemas, traigan dudas y nos vemos la próxima. Chau, chau.